Hola a todos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una rica y deliciosa receta. Yo a este le llamo arroz espolvoreado de chicharrón y jamón. Acá tenemos esta espectacular receta o este espectacular plato para compartir en cualquier momento que nosotros deseemos cambiar una rutina de almuerzo o de cena. Acá la tenemos. Este es muy fácil de hacer y necesitamos muy pocos ingredientes. Solo necesitamos tener mucho cuidado en la preparación. En una sartén vamos a tener un poco de aceite, que no nos vaya a quedar demasiado grasoso porque necesitamos la grasa también del chicharrón, una gran parte. Vamos a llevar la medida del arroz que nosotros deseemos. En este caso yo agrego un pocillo de arroz. Voy a ir mezclando poco a poco, él se me va a ir dorando, que me quede un poco dorado, que no se nos vaya a quemar. Cuando ya está en este punto, prácticamente ya debemos apagar el fuego, y en una olla o en un recipiente o en una sartén vamos a llevar 2 pocillos de agua de estos. Vamos a dejar que este hierva. Cuando este hierve vamos a agregar el arroz. Esta agua vamos a agregarle un poco de sal, la sal que sea al gusto. También vamos a agregar un poco de paprika. Yo agrego un poco de paprika, ustedes pueden agregar, en caso que no tengan la paprika, un poco de color, pero sí les sugiero que sea con un poquito de color que lo hagamos, para que este se vea mucho más llamativo y más agradable. Acá pues agrego la paprika, también agrego un poquitico de sal, eso al gusto, y vamos a tapar y vamos a dejar que a fuego lento este vaya cocinando. En ese lapso de tiempo vamos a ir preparando los otros ingredientes. Acá tengo un manojo de cilantro, el cual voy a lavar muy bien lavado, y voy a agregar media cucharadita de bicarbonato en agua. Este bicarbonato para este cilantro lo que va a hacer es que el cilantro no pierda su color, siempre permanezca con un verde vivo, así se agregue en algo caliente. Acá tomo el pimentón rojo, voy a quitar la conchita o cascarita. Recuerden que en otros videos les he sugerido cómo se le quita la cascarita al pimentón. Entonces acá tenemos pimentón rojo o pimiento, y también vamos a agregarle pimentón verde o pimiento verde, como lo conozcamos en nuestra ciudad o en nuestro país. Acá ya tenemos el arroz listo, miren cómo nos quedó. Vamos a reservarlo tapadito hasta que estén todos los otros ingredientes. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picar este pimentón en cuadritos después de ya haberlo pelado, o ustedes lo pueden hacer también en julianitas, ya como ustedes deseen. Yo personalmente lo preparo en cuadritos. Al igual también todos los ingredientes que tengo para picar, lo pico todo uniformemente en cuadritos muy pequeños, pero que se note en este arroz que lleva estos ingredientes. Acá tenemos la cebolla de huevo blanca, y también tenemos cebolla de huevo roja. Recuerden que estas cantidades son de acuerdo a la cantidad de porciones que vayamos a realizar. Picamos también la cebolla de rama, pero esta cebolla de rama solo vamos a picar el colino. ¿Cuál es el colino de este? El palito que llega hasta la hoja. Solo vamos a picar ese. La hoja la vamos a reservar para otra preparación. Acá también tengo apio,
El apio vamos a cortarlo por la mitad, tratando de que no nos vaya a quedar demasiado grueso. Cogemos el cordón del apio y lo abrimos a la mitad. Acá lo podemos picar con todo y hoja, así esté verde la hoja. Si está verde, mucho mejor. Y aquí voy a mirar cómo puedo pelar este pimentón verde, porque no lo tenía congelado con tiempo. Entonces acá necesito ayudarme con un cuchillo bien cortante para poderlo pelar. Ya lo logré pelar, ahora lo pico. También de la misma manera necesitamos que estos ingredientes o estas verduras nos queden uniformemente picadas. Si son en julianas, que sean todas en julianas, y si es en cuadritos, que todo sea en cuadritos. Acá ya todos estos ingredientes los podemos reservar después de tenerlos así ya picados, y vamos a procesar lo que es el tocino o el chicharrón. Este tocino chicharrón, tengo 500 gramos de y voy a picarlos muy menuditos con todo y su piel o su cuero, para luego llevarlos a marinar aproximadamente por 1 o 2 horas. O si lo puedes dejar de un día para otro marinando, mucho mejor. Yo en este caso solo lo voy a dejar de 1 a 2 horitas. Pues lo voy a marinar con que voy a coger 2 dientes de ajo y voy a picarlos o a rallarlos o a triturarlos, como ustedes quieran llamarlo, y se lo voy a colocar a este tocino. En este caso lo voy a picar en cuadritos muy menuditos. Ya ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca. A este tocino también voy a agregar, para marinar, un poco de condimento, que ustedes pueden agregar todo lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a agregar también un poco de pimienta negra molida. Igual voy a agregar tomillo y laurel molido también. También agrego un poco de paprika, sal normal, un poco de sal de ajo, y también voy a agregar un poquito de jengibre. Agrego un chorrito de aceite de oliva y dejo marinando. Lo llevo a la nevera, y después de que ya ha marinado, llevo a una sartén caliente. En esta sartén, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar que selle y luego lo volteo. Y sin nada de grasa voy a dejar que se sofría en su propia grasa. Cuando ya está así, voy a llevarlo a la olla arrocera o a la sartén para agregárselo a Ya después de que saco tocino o chicharrón de acá, en esa grasita que me queda, voy a saltear todas esas verduras que tengo picadas. Acá podemos mirar qué bien nos quedó este arroz, con un grano largo y muy seco, y que así nos va a quedar. Esto nos va a dar una apariencia y un sabor crocante, porque queda un grano muy seco y bien cocido. Acá pues ya agregué esta verdura, que solo la voy a saltear en ese poquito de aceite que me quedó del chicharrón, para que me quede ese saborcito. Agrego un poquitico de sal y un poquitico de pimienta más, y dejo que saltee. Acá cuando ya está, voy a agregárselo a arroz, y pico el jamón que tengo. También voy a picar cilantro, que ya lo tengo enjuagado. Le quité todo el bicarbonato que le había agregado, y agrego también a arroz, y vamos a mirar cómo nos va a quedar arroz. Nos va a quedar un arroz fresco, muy aparente, de unos colores muy vivos, y nos arroja un olor
espectacular. Ahí lo tienen pues. Como pueden observar, de acá nos salen 6 porciones de 250 gramos cada porción, que es muy buena la porción, y que lo podemos servir de varias maneras. Lo podemos servir o regadito en un plato o llevarlo en una porcionadora pisadito y le damos la horma y lo llevamos al plato. Este lo podemos acompañar también de unas papas cheese, de unas papas doradas o de unos cheese de maduros y nos queda súper espectacular. Ahí les dejo pues esta opción de cómo poder hacer un arroz o una variedad de arroz entre tantas que hay, tal vez para una ocasión muy especial como son ocasiones que vienen en estos próximos meses. Les dejo esa idea. Ya vemos que es un arroz normal. Aquí no hay arroz especial, solamente es un arroz caribe. Ustedes lo pueden hacer con roa también, con arroz Diana, que son arroces que yo siempre utilizo y hago este tipo de arroces. Les sugiero me den like, se suscriban al canal para yo así poder continuar con todos ustedes compartiendo todo este tipo de conocimientos. Y nos vemos muy pronto de nuevo en un próximo video. Chao, chao. Hola a todos. El día de hoy los invito a que hagamos un delicioso y rico arroz mixto o arroz paisa. Lleno de deliciosos sabores y si podemos visualizar, podemos ver que tenemos unos muy llamativos colores en este. A le podemos agregar su proteína o también se la podemos retirar en caso de que no consumamos carne. Muy fácil de hacer, muy delicioso y con muy pocos ingredientes. Para lo primero que vamos a necesitar es agua. Esta agua debe estar hirviendo antes de agregar el arroz. Acá agrego unas gotas de limón. También agrego un poco de aceite, no demasiada grasa porque vamos a saltear las verduras en mantequilla. Acá también agrego un poco de sal, al igual la sal debe ser muy reducida porque vamos a agregar salsas que contienen sal. Agregué un poco de cúrcuma diluida en un poquito de agua y también agrego salsa soya. Estos ingredientes son de acuerdo a las cantidades que vayamos a preparar. Agrego pocillo y medio de arroz, ya que había agregado 3 pocillos de agua. Y miren este arroz como nos queda espolvoreadito, que es así como lo necesitamos, porque de lo contrario nos puede quedar demasiado húmedo y no es un resultado adecuado para este tipo de arroces. Lo reservamos y en ese tiempo, en ese lazo de tiempo, vamos a partir la costilla o a porcionarla. En este caso yo tengo costilla de cerdo. Esta costilla voy a tratar de que sea costilla de cartílago, que tiene un cartílago muy delgado y incluso cuando ya está bien cocida la costilla o la carnita, este cartílago es blanditico. Entonces vamos a porcionarlo en pequeños trozos. También lo pueden porcionar en julianas, ya eso se lo dejo a gusto de cada quien. Y vamos a tratar de, si no lo tenemos marinado con anterioridad, vamos a coger y vamos a marinarlo. Miren acá el cartílago como es, porque hay gente que a veces no alcanza a distinguir lo que es hueso y es cartílago. También tenemos carne picada. Ustedes también lo pueden hacer con pollo, con carne de res. Tiene muchas maneras de hacerlo. Como ya la tenía un poco marinada con anterioridad esta costilla,
Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarla en una sartén bien caliente para que ésta selle. Y termino agregándole ciertos ingredientes que quiero que tenga muy buen sabor este arroz. Agrego sal de ajo, agrego un poco de pimienta, también agregué laurel, tomillo y orégano molido, y igual agrego un poco de jengibre. Acá agrego un poco de sal de cocina normal y vamos a ver el resultado de este. Ustedes lo pueden colocar incluso en una olla a presión. Eso sí, si lo van a colocar en una olla a presión al vapor, debemos tener en cuenta que no se debe dejar pitar demasiado. Ahí agregué también un poco de paprika y vamos a mezclar. Lo mezclamos y lo tapamos y vamos dejando de que en sus propios jugos se vaya sazonando y vaya ablandando. Tapamos entonces y dejamos aproximadamente unos 30 minutos hasta que esté muy blando para agregárselo a ese arroz. Y miren cómo vamos acá, que ya prácticamente esta costilla va a estar. Acá también tenemos lo que es pimentón amarillo o pimiento rojo. También vamos a tener chile o pimiento verde. A le vamos a quitar ese picante, solo necesito el verde para este arroz y van a ver cómo le quitamos el picante a Acá tenemos cebolla de huevo roja y blanca y también tengo cebollín. Ustedes pueden agregar cebolla de rama en caso de que no tengan cebollín. Agregamos ajo picado o triturado y también un poco de apio. Es recomendable que le agreguemos apio a este tipo de arroz, ya que da un muy buen sabor. Acá vamos a coger, si no tenemos el pimentón congelado y nos gusta que este pimentón llegue al producto que vamos a preparar pelado, podemos hacerlo también con un cuchillo muy cortante o también coger y escaldarlo o asarlo un poco para que afloje su cáscara. Acá tengo la cebolla de huevo y voy a tratar de picarla en plumilla para que esta no se me vaya a perder en el arroz y yo la pueda identificar muy bien. Como sabemos, esta cebolla y todos estos condimentos que tenemos acá o estas verduras vamos a dividirlas en dos partes, unas que vamos a saltear y otras que vamos a apanar para llevarlas a ese arroz y que sintamos una crocancia en ese arroz. Ahí van a ver ustedes una diferencia de cómo hacer este tipo de productos, que también lo podemos hacer con toda la verdura o salteada o incluso agregar la verdura tal cual la picamos y la podemos llevar al arroz también y hacerla directamente con el arroz, o podemos hacerla apanada. Les cuento que apanada esta verdura queda súper deliciosa. Ahí picamos pues el cebollín también y acá vamos a trozar un poco este ajo. Si de pronto ustedes tienen dificultad para picarlo, lo pueden rallar también o triturarlo con un triturador. Acá ya vemos pues que tenemos estas verduras ya un poco adelantadas. Vamos a coger y vamos a ir reservando nuestras verduras. Acá está el pimentón o pimiento rojo. Este pimiento amarillo
estaba bien congeladito y miren qué fácil es quitar su piel. Miren, súper fácil. Recordemos que en un video anterior yo hacía esta sugerencia. ¿Por qué? Porque a veces debemos evitar esta piel que caiga a un producto que nosotros vayamos a realizar, ya que a veces algunas personas les da dificultad digerir esta cascarita o esta cobertura del pimiento. En caso de que no esté congelado, lo vamos a pelar y vamos también a partir en julianitas muy delgadas. Y ahora vamos a poder observar cómo vamos a retirarle el picante a este pimiento. También lo voy a pelar y lo voy a llevar a un recipiente con agua hirviendo y agrego un chorrito de vinagre, un poquitico de sal y dejo que este hierva aproximadamente 3 minutos para que pierda ese picante. Acá tengo las verduras ya salteando, lo que son los pimentones. Miren estos como nos están quedando, y voy a picar el apio. Acá pico el apio con todo y hoja. No voy a retirar la hoja, sino que el tallo y la hoja lo voy a picar totalmente todo. No voy a desperdiciar nada de este. Sabemos que el apio contiene muchas propiedades, entre ellas que es diurético y antioxidantes. Acá tenemos pues entonces todos estos complementos juntos y mezclados para preparar un rico y delicioso plato. Acá ya están salteados, vamos a agregarlos al arroz. Como vemos, ahí ya tenemos lo que es la carne y costilla, y agregamos estas verduras. Vamos a ir mezclando, volvemos y tapamos hasta poder integrar todos los otros ingredientes. Acá tengo también salteado lo que es un poco de apio y cebolla o cebollín. Acá, como podemos ver, cuando sofreímos cebolla o cebollín y apio, no se nos va a poner negro ni en el arroz cuando lo mezclamos ni al sofreírlo. Es muy fácil de tener presente ese color siempre en este tipo de platos. Miren esto cómo nos está quedando de delicioso. Ahí podemos observar lo que es la proteína y toda su verdura bien integrada. Qué delicia de plato tenemos acá para compartir en familia, con amigos y en cualquier momento del día. Lo podemos también tener para reuniones muy especiales y sale muy económico. Miren que acá podemos observar que este arroz está totalmente sequito. Por eso vamos a agregar también esas verduras apanadas para ayudarle a que este arroz nos quede con una crocancia muy agradable. Aquí agregamos un poco de salsa soya. Ya vimos que habíamos mermado un poco la sal para poder agregar este tipo de salsas. Incluso ustedes pueden agregar salsa de humo, salsa china, queda delicioso con este tipo de salsas. Ahí miramos que tenemos buena verdura, buena proteína integrada en todo este plato que vamos a servir. Y aquí vamos a apanar lo que son las cebollas, el pimentón y el cebollín que nos falta por apanar. Recuerden que habíamos reservado una parte de
de esta verdura para apanarla. Y mire que la apanamos en solo harina, no le vamos a agregar ni miga de pan, ni polvo de bizcocho, ni huevo, para evitar que este se nos queme muy rápido. Solo necesitamos crocancia en estas cebollas y en esos pimentones. Ahí vamos agregando poco a poco dentro del aceite, no muy frío ni tampoco muy caliente, aproximadamente en una temperatura de 90 a 100 grados. ¿Para qué? Para que este tome crocancia y no se nos vaya ni a cocinar ni a quemar, porque este también quema fácilmente. A esta temperatura, si la conservamos, nuestras verduras van a coger la crocancia que necesitamos. Vamos mezclando poco a poco y vamos observando que este va subiendo de color y va cogiendo la textura que nosotros queremos, que sea una textura bien crocante. Ahí más o menos en este punto podemos ir mirando que ya esta cebolla va estando y vamos a ir retirando del fuego. Para hacerlo y que no nos vaya a quedar demasiado grasoso, vamos a coger un colador o un sedazo donde podamos escurrir toda esta grasa. Y miren, ahí podemos observar lo que son pimentones, cebollas, y luego vamos a coger lo que es el apio y el cebollín, y también vamos a hacer lo mismo. Incluso podemos mezclarlo con un poco de cebolla, pero que la cebolla ya esté un poquito sofrita, para que este cebollín no se nos vaya a perder entre estos productos. Acá podemos observar que este no pierde su color para nada. El cebollín sí lo podemos agregar así o lo podemos apanar, ya es como queramos, pero para mí es como más fácil agregarlo sin apanar, porque este se deja coger como menos del apanado. Ahí pudimos observar lo que es la cebolla en su crocancia definitivamente. Vamos mezclando poco a poco y también vamos retirando a medida de que este está, y ya cuando todo esto lo tenemos listo, vamos a integrarlo a este arroz y vamos a poder observar que la apariencia y la textura de todos estos ingredientes es muy diferente. Les sugiero que lo hagan de esta manera, o que ensayen por lo menos, para que vean el sabor, la diferencia en el sabor y en su presentación. Ahí tenemos pues el cual podemos acompañar después de servirlo de un pan aliñado o un pan al ajillo. También lo podemos acompañar de unas tostadas a las finas hierbas, o qué tal si lo acompañamos de unos buenos chips de plátano o unos buenos chips de papa, que queda espectacular. Les sugiero me den like, se suscriban al canal, para yo así poder continuar con todos ustedes compartiendo todo este tipo de conocimientos, y nos vemos muy pronto de nuevo en un próximo video. Hasta pronto, chao chao. Hola a todos, el día de hoy con un delicioso arroz mixto, pero esta vez el arroz va a ser integral. Ya sabemos que el arroz integral es un producto muy rico en fibra, bajo en grasas y con una cantidad de vitaminas que son necesarias para nuestro organismo. Y para aquellas personas que queremos bajar de peso, que debemos usar o acostumbrar a este arroz, es mucho más saludable que el arroz normal. Bueno, para este vamos a necesitar cebolla picada y ajo. Acá tengo ya la cebolla picada, 200 gramos de cebolla y un diente de ajo, que usted lo puede
coger y rallarlo, triturarlo o picarlo, pero antes de hacerlo debe de quitarle la venita que tiene en el centro para que no nos vaya a quedar amargo. Ahora en una sartén bien caliente vamos a agregar un chorrito, aproximadamente 3 cucharadas de aceite de girasol, donde vamos a llevar a sofreír este condimento. Ahora sí, después de eso vamos a sofreír todo ese ingrediente, la cebolla y el ajo, y vamos a agregar un poco de sal proporcional, porque sabemos que a este arroz le vamos a agregar un poco de salsa soya y esa salsa contiene sal. Acá tenemos el arroz integral, miremos que es un grano grande, grueso, que debemos tener en cuenta en su cocción este tamaño de este grano. Ya después de que tenemos el sofrito de la cebolla y el ajo, vamos a lavar muy bien el arroz y vamos a agregarlo al perol a que siga sofriendo ya con el arroz. Mezclamos muy bien intercaladamente, evitando que este vaya y se nos pegue desde antes de su cocción. Y cuando este ya está un poco dorado o seco, que ustedes vean que ya está un poquito tostado, vamos a agregar el agua, que debemos de tenerla caliente en un recipiente con anterioridad, para que cuando el arroz ya esté a punto de agregarle el agua, esta agua esté hirviendo. Agregamos el agua. Ahí teníamos 1 libra de arroz, que equivale a 2 pocillos. Agregamos 4 pocillos de agua y dejamos que continúe su cocción. Ya sabemos que por el tamaño y el grosor de este se nos va a demorar un poquito más que el arroz normal en su cocción. ¿Cómo sabemos que este arroz ya está? Sabemos que el arroz ya está cuando tocamos su corazón o tratamos de partir o quebrar el grano y vemos que está bien cocido por dentro. Si está todavía esquebrajoso, que todavía le sentimos que está duro en el centro, el arroz todavía le falta. En ese lapso de tiempo, mientras ese arroz va estando, vamos a picar lo que es habichuela en julianas. Todo lo vamos a picar en julianas para que esto nos quede muy uniforme. Y vamos a colocar al vapor o a saltear esas verduras de acuerdo a la calidad de verdura, si es dura de cocinar o es blanda. En este caso la más dura que tengo es la habichuela. Entonces voy a colocarla a saltear. Y luego agrego la zanahoria. Esta zanahoria la voy a cortar en julianas o en palitos muy delgaditicos para que este arroz nos quede muy bonito. O sobre todo que se vea muy llamativo. Acá ya lo tenemos así. Empezamos a cortar en palitos. Sí les sugiero que ustedes pueden hacerlo como quieran, pueden cortarlo en cuadritos, pero que si voy a cortar la zanahoria en cuadritos, también corte lo que es la habichuela, el pimentón, todo en cuadritos. Así es que miremos, acá ya tengo la zanahoria, la agrego a la habichuela y sigo mezclando y tapo para no tener que agregar absolutamente ningún tipo de líquido a esta verdura, solo que con su propia agua que tiene o que contiene la verdura, esta se cocina. Ahora miren, el apio también lo corto en julianas. Ya si ustedes quieren pueden agregar parte de su hoja o retirarla, pero sí les sugeriría que lo hiciéramos con todo y hoja. Ahora
Ya cuando la tenemos así, vamos también a porcionar el pimentón en pequeñas tiritas. Y vamos a ver cómo nos va a quedar todo esto aquí ya juntico. Vamos a mezclar muy bien. Si queremos en esta parte podemos agregar lo que es algunos ingredientes como son un poco de cúrcuma, o podemos agregar condimentos que pueden ser laurel, tomillo, orégano, pimienta, ya el condimento que ustedes quieran pueden colocárselo. Miren acá cómo va estando, y de vez en cuando lo vamos mirando y vamos mezclando, ayudándole con la espátula a que se dé esa vuelta ese arroz, porque ya sabemos que es un poco demoradito para estar. Acá tenemos la carne. Esta carne es cañón. Vamos a picarla en tiritas muy delgadas. Ustedes pueden usar, en vez de cañón, pueden usar cabeza de lomo, o también pueden usar pollo, la carne que ustedes deseen. Ojalá una carne un poco blanda. Acá podemos observar ya este arroz prácticamente está. Entonces vamos a bajarlo, vamos a reservarlo para añadirle enseguida todas sus verduras. Y ahora miren, vean esas verduras cómo nos quedaron. Vamos a colocarlas acá encima y vamos en esta misma sartén a saltear la carne en sí. Por eso debemos trocear la carne muy delgada para que esta esté muy rápido, porque también va a ser así salteada sin nada de líquido. A esta solo le vamos a agregar condimentos y las salsas que deseemos agregarle a todo el arroz. Ahora miremos que en una sartén bien caliente la agregamos hasta que selle totalmente. Y cuando esta selle, poco a poco vamos a ir agregando el condimento que deseemos. En este caso voy a empezar a agregar un poco de sal de ajo. Miren que por eso hay que disminuir un poco la sal cuando vamos a hacer el arroz en sí. Acá agrego un poco de tomillo molido. También voy a agregar lo que es orégano molido. Al igual agregaré un poquito de pimienta. Y también agregaré un poco de laurel en hoja o molido en caso que lo tengamos. Igualmente voy a agregar un poco de jengibre, y también empiezo a agregar acá lo que es la salsa. Si usted es de que gusta de buena salsa de tomate o pasta de tomate, puede agregarlo, queda muy rico. Aquí agrego un poco de salsa negra o salsa de soya. Preferiblemente lo haré con salsa de soya. Y agregaré también un poco de salsa de humo. Ahí miren, pues empieza a sofreír y a saltearse, pero solo lo mezclo cuando crea necesario. Miren ahí la salsa soya, y agregué buena salsa soya, y sé que no me va a quedar salado porque agregué un poco de sal muy diminuta al arroz para hacerlo.
Por eso les sugiero no agreguen la sal que ustedes creen que un arroz normal lleva. No. Agreguen como para medio sentir esa salecita por allá bien lejos en el arroz, que la otra sal se la acaban de dar las salsas. Y ahora miren, y ustedes se pueden ir dando cuenta a medida de que lo van mezclando, cómo nos va quedando esta carne. Es una carne que es muy blanda, por lo tanto les sugiero que siempre debemos usar una carne blanda para estos platos, ya que vamos a hacer las carnes son salteadas. Acá en este punto agrego un poco de badía. Ustedes si no conocen ese condimento de la badía, es un condimento que es muy pero muy agradable y resalta muchos sabores en la cocina. Este lo encontramos en los mercados, normalmente en tarros o potes grandes, pero es súper espectacular, se lo recomiendo. Acá ya vamos a integrar todo el arroz con la verdura y también vamos a ir mirando cómo integramos la carne, porque esta carne ya va a estar. Ya que entonces vamos integrando la carne con el arroz. Para esta cantidad de arroz coloqué 1 kilo de carne de cañón para poderlo agregar a este arroz, de manera que nos quede un arroz con muy buena carne, que se le note. Mezclamos, debemos integrar muy bien para que esto no quede la carne recogida por un lado y por el otro sin nada de carne. Así es que este nos debe de ir quedando muy bien, pero muy bien mezcladito todo. Todo muy bien incorporado, para que así al servir sirvamos una porción con todo muy bien integrado, que no se nos quede la carne a un lado, la verdura al otro lado, no. Este arroz es un arroz recomendable para cualquier ocasión que vayamos a tener en nuestra casa, o para cualquier momento que nos queramos dar un gusto de un rico arroz, servir en nuestra mesa un buen plato. Y este arroz también lo podemos acompañar de unas buenas papas cheese, de unos plátanos cheese, o con un buen pan al ajillo. Es la manera de servir muy agradable un plato de estos. Ahí les dejo pues la inquietud, ya ustedes lo pueden servir como quieran. En este caso yo lo voy a servir con una buena porción de aguacate y lo voy a disfrutar totalmente acompañado de este, que me parece que termina de complementar estos sabores en este delicioso y rico plato que voy a disfrutar. Ahí les dejo pues esa idea de una variedad de plato con el arroz integral que podemos hacer. Y ahora sí, a disfrutar. Les sugiero me den like, se suscriban al canal, para yo así poder continuar con todos ustedes compartiendo todo este tipo de conocimientos, y nos vemos muy pronto de nuevo en una próxima receta. Chao, chao.